Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. En esta ocasión vamos a modelar esta pluma que ven aquí. Tengo algunas vistas, no están todavía editadas, pero por ahí agregar un poco de edición para que sea un poquito mejor lo que es el renderizado. Pero así como ven esto, va a ser un modelo básico. Sin embargo, aunque va a ser un modelo básico, tiene un comando que nos puede ayudar a hacer formas un poquito complejas y que en los temarios, ya sea de la misma página de Rhino o de donde vayas a tomar un curso, por lo general este comando no se ve o se ve muy poco porque realmente tienes que tener alguna utilidad para esto, pero yo lo he utilizado bastantes veces y nos permite hacer formas como esta, ¿no? Vamos a comenzar aquí con lo que es una polilínea, la vamos a hacer en la vista frontal de 15 unidades. Nuestro documento debe de estar en centímetros. Luego vamos a hacer un círculo en la parte de hasta arriba. Este círculo de diámetro va a ser de 0.9 y aquí vamos a empezar a hacer algunos dibujos. Voy a venir aquí a polígono, referenciado en este fin, número de lado 5 y referenciado solamente en un cuadrante que encuentre de este círculo. Por ejemplo aquí, lo voy a, bueno, ahorita los voy a mover. Voy a hacer aquí ahora un hexágono, nada más voy a polígono, número de lado 6, referenciado, número del lado 6, me falta el enter, referenciado en este fin y lo acabo de construir aquí. Ahora el hexágono lo vamos a mover, lo selecciono y lo vamos a mover desde cualquier punto a 6 unidades hacia la parte de abajo, y lo que es el polígono lo voy a mover a 12 unidades hacia la parte de abajo, así. Vamos a tener por el momento este círculo, en la línea, tenemos todo esto de aquí. Ahora fíjense bien, esto lo vamos a hacer por partes. Igualmente ahorita podemos hacer algo para la parte de adentro, pero vean, aquí vamos a hacer un barrido por un carril. Este es el carril, esta es la curva, curva, curva y curva, así en orden, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 2 enter, que no se reconstruya y aceptamos. También si estás viendo este video probablemente o quieres aprender más de rinoceros o estás iniciando como tal, y si estás iniciando como tal y no conoces alguno de los comandos que voy a poner, en la descripción del video hay una lista en donde están todos los comandos que utilicé aquí, todos los comandos como tal de construcción, para que vayas a verlos en todo caso de que no los conozcas. Ya tenemos esto. Ahora bien sencillo, vamos a hacer aquí una línea de cuadrante a cuadrante y vamos a hacer un barrido por 2 carriles. Carril, carril, a ver si no me sale chueco porque creo que, está bien, acepto, ok. Al final vamos a estar construyendo todo en sólido, pero vean, aquí abajo solamente vamos a hacer lo que es una esfera de diámetro, que está aquí, de cuadrante a cuadrante, aquí, ok. Voy a centrar esto, ok. En la parte de arriba también vamos a hacer una esfera de diámetro, aunque después la vayamos a cortar. Voy a poner aquí una esfera de diámetro, aquí la voy a poner de cualquier cuadra, que encuentre aquí, ok. Después la cortamos esta y vean, ustedes hasta el momento me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pero esta entidad como está, por el momento no se parece a esta de aquí. No se parece porque nos hace falta ya hacer algo. ¿Qué es lo que nos hace falta hacer aquí? Primero, lo que hay que hacer es darle un grosor a esto, porque esto te voy a dar un tip. Hago un paréntesis de 10-15 segundos. Le voy a dar aquí un, como lo llaman, nuevo pro tip, y es que cuando tú utilices el comando que vamos a utilizar dentro de unos 2 minutos, siempre le des primero espesor a tus objetos. Le voy a dar aquí un offset. El offset le voy a dar de distancia de 0.1, sólido sí, hacia adentro está perfecto y lo acepto. Aquí tiene su grosor de esta entidad. Igual le voy a dar el grosor a esto hacia la parte de afuera. Ese ratito se lo había dado sin querer hacia adentro, ok. Aquí se lo voy a hacer un poquito más delgado, 0.06, ok, ahí está perfecto. Ahorita creo que está mal ubicada esta esferita, la voy a ubicar de nueva cuenta, ok. ¿Por qué le doy grosor a esto primero? Porque el siguiente comando que vamos a ver se llama tweak y va a estar aquí, retorcer. ¿Para qué nos sirve? Para retorcer justamente alguna entidad. Lo que vamos a retorcer es esto de aquí. Doy un enter y me pide un eje.
Eh, Voy a elegir aquí mi centro. El centro va a ser de aquí abajo, aquí arriba. Y luego debo de elegir una especie de palanquita para poder darle vuelta a él. Clic. ¿Para qué? Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4. Le voy a dar una quinta a ver qué tal se ve. Cierro hasta acá con Shift. Y vean lo que me va a hacer. Creo que le di muchas, ahorita le voy a dar menos. Pero vean lo que le está dando aquí. Vean. Esto es el movimiento que tiene lo que es la pluma. Voy a regresar, le voy a dar menos movimiento. Le voy a dar unos 3 vueltas. Aquí ya es independiente el número de giros que tú le quieras dar. Ahorita le había dado 5. 1, 2, 3. Déjenme ver qué tal se ve con 3. Se ve de esta manera, vean. Este es el movimiento que estábamos buscando por ahí. Y termina en círculo. Por acá es un pentágono que va dando vuelta. Y por acá se convierte en un hexágono que va dando vuelta. Ahí activo lo que había escondido. Y ahorita que aparezco en realidad sí quiero yo que esta entidad no quede aquí. Nada más lo tengo que volver a construir una esfera de diámetro que sea de cuadrante, pero de la parte de afuera. Déjenme quitar centro. De aquí de cuadrante hacia este cuadrante, ¿no? Algo así. Igual en la parte de abajo, ¿no? En esta de acá. En la parte de acá abajo, si yo quisiera redondear esta parte debe de ir un poco más delgada. Pero igual si quiero yo redondear aquí o en la parte de arriba, nada más con que sea un radio que quepa en esa parte. Pero vean, ya tenemos este movimiento que queríamos. Y lo que voy a hacer con bueno, primero vamos a hacer la parte del tubo. Voy aquí a esconder esta parte. Y voy a venir, déjenme ver, este también lo escondo, el está acá abajo. Esta parte de la pluma va a ser, no va a ser transparente. Entonces solamente, por si en tu caso quieres hacer el render que se vea de la parte de adentro, podemos por ahí dibujar con un sólido lo que es un tubo, un tube. Desde aquí, desde fin, incluso esto lo podemos hacer manualmente. Ángulo interno, más bien apertura, primer radio, segundo radio y una altura, ¿no? La altura la voy a poner por aquí. Y aquí tendríamos nuestro tubito para nuestro canal, como lo conozcas, para poner la parte de la tinta. Y ahí tenemos lo que es nuestra figura. Ahora, esta entidad la voy a presionar control C, control V. Copia esta entidad, entonces lo que queda seleccionado es el original, lo voy a esconder. Y lo que voy a hacer aquí es muy sencillo. Voy a esconder también este. Y voy a esconder este de aquí. Me voy a quedar con la copia. Ya que tengo esta copia, bueno, la voy a seleccionar primero. Y de este lado la voy a hacer más grande, voy a hacer una escala en 2D. Voy a venir a escala 2D. Quiero ver si encuentro aquí un centro que me ayude. Sí, aquí este centro. Realmente aquí no importa cuánto lo escale, solamente quiero que sea un poco más grande. Algo así, un poquitín más grande. Esta entidad la voy a cambiar de capa para que se vea la diferencia. A cualquier capa, a cualquier color, nada más elijo una nueva capa, le doy clic derecho, cambiar capa de objeto, Change Object Layer. Si no, recuerden que aquí pueden generar una nueva capa. Y lo que voy a hacer aquí es hacer un corte. Voy a hacer una pequeña caja del tamaño que tú quieras. Yo lo voy a hacer así y que atraviese mi entidad. Si no la atraviesa, nada más la pongo que atraviese. Y vamos a hacer una diferencia booleana entre esta entidad, un enter, y esta entidad, un enter. Entonces tendríamos ahí lo que es nuestra pluma. Tendríamos la base para la pluma, tendríamos ahí algunos colchoncitos, tendríamos la parte del tubo en la parte de adentro, una tapita, tenemos el dispensador. Aquí lo moví sin querer, ahorita lo acomodo. Recuerda que si tú le quieres dar más giros, menos giros, ponerle algunos otros polígonos en lugar de un pentágono y un hexágono, da exactamente igual. Creo que aquí le di más giros que en el que les había mostrado, pero aquí les voy a dejar una vista de justamente el modelo y el renderizado. Aquí estaría, recuerden, aquí le di menos giros, pero puedes hacer ahí la variante que tú quieras. Recuerda que este modelo va a estar gratis, nada más para descomprimir
el RAR que voy a poner ahí, lo puedes descargar por si te sirve, por si quieres agregarlo, hacer una variante y tener hasta 2 plumas en lugar de solamente una. Puedes descomprimir este archivo poniendo la palabra septiembre. Esa va a ser como tal la contraseña en minúscula. Y bueno, pues espero que te haya gustado. Recuerda que este fue un modelo básico. Te voy a dejar al final de este video otro modelo básico y 2 modelos mucho más complicados. No solamente hacemos cosas sencillas, hacemos cosas un poquito más complicadas. Te voy a dejar una botella de perfume y te voy a dejar ahí un tenis, dependiendo. También voy a hacer, tengo ya de hecho material intermedio, pero voy a estar incorporando por ahí material de todo tipo. Si tienes alguna sugerencia de algo que quieres que se modele, de mobiliario, de X cosas, te estaré checando por ahí también. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.